Hola gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video vamos a aprender a utilizar el Sprite Swap. Es este intercambio de sprite para los personajes que tengamos rigueados. También les dejo un tip bastante útil al final del video, así que sin nada más, empecemos. Tengo preparado un sprite que he ilustrado y que tengo ya separado en capas según lo que hemos visto en el video de cómo animar un personaje en 2D. Si no lo han visto, se los voy a dejar en la parte superior para que aprendan a hacer todo el tema de los huesos y hacer el rigueo. Pero es muy importante que empecemos con cómo vamos a preparar este sprite para poder hacer el swap. El swap es el intercambio de sprites, ¿no? Tenemos ya un personaje rigueado como este y queremos intercambiar algunos de los sprites que estamos utilizando. Entonces voy a explicar dos casos en específico. Uno va a ser el de pestañear y el siguiente sería cambiar alguna parte del cuerpo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ver el archivo. Acá tengo mi archivo en donde he ilustrado el personaje. Fíjense que es muy importante crear estas carpetas que agrupan todos los sprites. Y en el caso de los ojos, tengo dos sprites. Les recomiendo que coloquen esta nomenclatura, vayan colocando el sprite que quieren reemplazar con la numeración, el 1, el 2, el 3, etc. Aquí pueden ver que el primero es con los ojos abiertos y el segundo es con los ojos cerrados. Igualmente tengo uno en el cuerpo, el primero sería sin armadura y el segundo con armadura. Esto es muy importante, que ustedes lo trabajen primero en el programa que vayan a utilizar para armar el sprite y luego se vayan a importarlo en Unity. Una vez en Unity, vamos a revisar otro tema muy importante, y es que al momento de que ustedes vayan a riguear el personaje con el paquete de animación 2D de Unity, recuerden que seleccionamos el personaje, vamos a el Sprite Editor y el menú de Skinning Editor, que es donde colocamos los huesos. Es importante que ustedes consideren en la relación de pesos el segundo sprite que estamos utilizando. Fíjense que, por ejemplo, yo selecciono este sprite, está relacionado a este que está sin armadura, pero a su vez, si yo hago doble clic, puedo ver el sprite que está detrás, que igualmente está relacionado. Entonces, si ustedes crean diversos sprites que van a estar relacionados a ese hueso, deben colocarle los pesos correctos y deben revisar que todo esté relacionado correctamente. Ese sería el segundo paso. El tercer paso, vamos a salir del Sprite Editor, es desactivar los sprites que no estamos utilizando. Eso lo vamos a hacer directamente desde la pestaña de jerarquía. Vamos a expandir acá al personaje. Fíjense que tenemos el listado de los sprites. Aquí está el cuerpo 1, aquí está el cuerpo 2. Inicialmente va a tener el 1, así que el objeto número 2 debemos desactivarlo. Entonces lo desactivamos, al igual que con los ojos vamos a desactivar. Perfecto, entonces nos queda ya este personaje. Como pueden ver, ya yo le coloqué una animación que es un ciclo simple de correr. Y vamos a ver entonces los dos ejemplos. El ejemplo número 1 es el efecto de que el personaje pestañea. Y para esto vamos a utilizar lo que se llama frame by frame animation, porque vamos a hacer el cambio de sprite directamente en la animación. Entonces, para eso vamos a ir seleccionando el personaje, vamos a la animación, se nos va a desplegar aquí nuestro menú donde hemos colocado toda la animación de correr. Y para poder hacer el cambio de sprites debemos crear entonces una librería y luego asignarle unos componentes que vamos a ver. Vamos a crear primero la librería. La librería, desde el menú de proyecto, vamos a hacer clic derecho, Create, vamos a la sección de 2D y vamos a seleccionar un asset que se llama Sprite Library Asset, ¿no? Sería como librería de sprites. Vamos a colocarle ojos. Al seleccionarlo, vamos al inspector y él nos va a decir, bueno, el listado está vacío, vamos a crear un listado. Nos va a pedir dos parámetros. El primero es una categoría. Aquí podemos colocarle el mismo nombre. Vamos a colocarle, por ejemplo, ojos. Y luego debemos crear los sprites que va a tener esta categoría. Podemos simplemente o crearlos desde este símbolo de más. Nos va a pedir un sprite. Podemos también borrarlo. O simplemente expandir nuestro sprite que se ha importado y seleccionamos los sprites que vamos a utilizar, ¿no? Que sería el de ojo 1
y el de ojo 2. Vamos entonces al segundo paso importante, que sería ubicarnos en el objeto padre. Ok, vamos a aplicar estos cambios, nos pide aplicar. Vamos al objeto padre, que es donde está toda la animación, todos los huesos, y ahí vamos a agregar un componente que se llama Sprite Library, ¿no? Que sería librería de sprites. Lo seleccionamos y nos va a pedir entonces ese asset que acabamos de crear. Lo arrastramos, ya estarían disponibles los dos assets. Seguido esto, vamos a expandir nuestro objeto y vamos a ubicarnos en el sprite de los ojos. Hacemos clic acá, fíjense que aquí ya está seleccionado el ojo, y acá vamos a agregar otro componente que se llama Sprite Resolver. Este script en realidad es el que se encarga de hacer el cambio y es el que nos permite, así sea por animación o así sea por código, reemplazar los sprites de algún personaje que ya esté riggado. Por defecto, bueno, nos va a mostrar el que aparezca de primero. Si nosotros hacemos clic en el siguiente, se va a reemplazar. Pero ¿cómo hacemos para reemplazarlo en la animación? Bueno, vamos a volver a nuestro menú de animación. Teniendo seleccionado ya el ojo, entonces vamos a ir aquí a la pestaña de animación, activamos el botón de grabar para que sea un poco más sencillo. Vamos a ubicarnos por ejemplo acá y vamos a seleccionar desde el Sprite Resolver el segundo sprite. Bien, al hacer clic, fíjense que nos agrega el fotograma. Vamos a ubicarnos acá para decirle que acá queremos que tenga el ojo abierto y finalmente acá que tenga el ojo abierto. Bien. Desactivamos la grabación, vamos a avanzarlo para ver, tiene el ojo abierto, luego el ojo cerrado y luego el ojo abierto. Bien, si nosotros hacemos clic en play en este momento, vamos a notar que la animación del ojo no se está llevando a cabo. Y esto puede ser un poco frustrante, ya les voy a explicar qué es lo que sucede. Resulta que al momento de nosotros modificar esta animación y agregar estos fotogramas clave, detrás del proceso que realiza Unity en realidad hay una curva de animación. Si nosotros hacemos clic en este fotograma, fíjense que aparece un número que dice -6. Si hacemos en el siguiente, aparece otro número que dice 1 y etcétera. Si son muchos sprites, pues van a salir otro tipo de números, y al momento de que Unity los anima, pues existe una curva que no permite que al momento de hacer clic en play se pueda visualizar ese intercambio de sprites. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Vamos a seleccionar los tres fotogramas, clic derecho, y en las últimas opciones, que es donde modificamos las tangentes de la animación, vamos a seleccionar esta última que dice both, o sea ambas, derecha e izquierda, y la vamos a colocar en constante. Esto va a hacer que el cambio pues sea absoluto, no haya una curva en el cambio del número, y así se pueda visualizar la animación. Entonces vamos a probar nuevamente, hacemos clic en play y podemos ver que el personaje está pestañeando. Modificar la velocidad en que se cierra o se abre el ojo, bueno, es bastante sencillo. Simplemente van a seleccionar al personaje, se van a la animación y pueden expandir o pueden contraer estos fotogramas para saber cuánto tiempo se va a mostrar el otro sprite. Entonces vamos a probar nuevamente, lo coloqué un poco más largo para que se pueda visualizar mejor. Voy a colocarlo un poco más. Perfecto, entonces este sería el primer método. Es el método en donde nosotros estamos reemplazando dentro de la misma animación algunos de los sprites. Pueden ver acá en el componente cómo se van moviendo entre uno y otro. Pero tenemos otro caso común. Y el otro caso es cuando queremos, por ejemplo, tener un personaje y que este personaje tenga diferentes armaduras, ¿ok? O quizás queremos reemplazar por completo al personaje, que en vez de ser un zorro, quizás sea un esqueleto, etc. Entonces ahí debemos utilizar otro método y eso sería mediante script. Así que vamos a ver cómo se realiza. Lo primero que vamos a necesitar es de igual forma una librería de assets. Y aquí tenemos dos opciones. Puedes crear una nueva completamente desde cero o podemos reusar la que ya hemos creado.
Si nosotros hacemos clic acá en esta que se llama ojos, fíjense que en este pequeño botón que aparece en la parte inferior podemos crear otra categoría. Podríamos hacerlo con el cuerpo. Entonces vamos a hacer clic acá, vamos a colocar cuerpo y de igual forma expandimos nuestro sprite y vamos a arrastrar entonces los dos assets que vamos a utilizar, cuerpo 1 y cuerpo 2. Aplicamos, debemos expandir nuestro objeto en la escena. Voy a ubicarme acá. Vamos a seleccionar el cuerpo 1 y a esto le vamos a colocar de igual forma el componente Sprite Resolver. Él ya ha detectado, bueno, la categoría es cuerpo y acá se encuentra el asset cuerpo 1 y cuerpo 2, ¿no? Que podemos reemplazar. Bien, ahora este cambio lo vamos a hacer de forma diferente. Se pueden dar cuenta que creé una interfase simple. Simplemente es un botón que nos va a servir para cambiar la armadura. Así que para ello debemos crear un script. Entonces vamos a crear un archivo de C#. Cambiarlo es bastante simple. Voy a eliminar estas funciones que no las vamos a utilizar. El primer paso sería agregar el namespace que utiliza el Unity 2D Animation para poder utilizar el script de Sprite Resolver. Entonces vamos a colocar aquí el using Unity Engine Unity 2D, sería UD2, y luego Animation. Seguidamente vamos a crear una variable para poder capturar el Sprite Resolver que vamos a utilizar. Sprite Resolver. Y finalmente vamos a crear nuestra función. Entonces, ¿qué debemos colocar? Vamos a utilizar nuestra variable de Sprite Resolver. Punto. Vamos a seleccionar el método set category and label. Seleccionar categoría y capa. Y luego vamos a utilizar dos cadenas de texto para identificar entonces cuál es el sprite que queremos colocar. Vamos a colocar acá primero las dos cadenas de texto. ¿Dónde conseguimos este texto? Bueno, vamos a volver a Unity. Seleccionamos nuestra librería de assets. Y aquí deben estar exactamente los mismos caracteres. Fíjense que la categoría dice cuerpo. Y el label sería cuerpo piso 1 o cuerpo piso 2, ¿no? Dependiendo de la que vayan a cambiar. Vamos a colocar esos valores acá. Ahora lo que vamos a hacer es agregar ese script a la interfaz de usuario. Vamos a colocarlo acá. Él nos va a pedir un Sprite Resolver. Debemos ubicar entonces el de cuerpo. Está colocado acá en cuerpo 1. Lo arrastramos acá. Y luego vamos a colocarle esa acción a este botón. Entonces, ubicamos en el botón. Vamos a agregarle aquí una opción simple de clic. Y buscamos nuestro método que sería cambiar armadura, cambiar. Esto sería todo. Vamos a probar. Acá tenemos al personaje utilizando el frame by frame para pestañear. Y con este botón al hacer clic le cambiamos la armadura. Entonces esta sería la lógica para utilizar el sprite swap con personajes que estén rigueados. No quiero terminar este video sin comentarles algunos problemas comunes que pueden presentarse y cómo debemos atacarlos, ¿no? En primer lugar, un problema común es que el sprite que estamos utilizando para reemplazar, por ejemplo en este caso el cuerpo 1 y el cuerpo 2, al momento de ingresar en el sprite editor, tengan más huesos relacionados uno con el otro. Es decir, imaginemos que el sprite número 1 nosotros lo tengamos relacionados a los brazos también, ¿ok? Al momento de hacer el rig, y el sprite número 2 simplemente estén relacionados a estos tres. Esto daría como resultado un error al momento de que ustedes cambien el sprite. Él no va a encontrar el match entre los huesos relacionados y por ende pues no se va a mostrar correctamente. Por eso es muy importante que el proceso de rigueo y el proceso de pesos, donde ustedes van a pintar los pesos que tienen cada uno de los huesos en el sprite, lo hagan con mucho cuidado. Hay que hacer un trabajo bastante al detalle para que el cambio se vea correctamente. Si les gusta el contenido de este canal y quieren que siga generando este tipo de tutoriales, recuerden dejar un like, dejar su comentario y suscribirse al canal, que eso me ayuda un montón para yo seguir creciendo. También quiero compartirles
una pregunta frecuente que me hacen con respecto a este paquete de animación, y es ¿cómo hago si no tengo Photoshop? Unity acepta un formato de archivo que se llama PSB, que ya lo hemos explicado en el video anterior, y algunos pues no tienen acceso a Photoshop pero quieren subir sus personajes. Entonces, teniendo en cuenta esos comentarios, este personaje que ven en pantalla no lo he hecho en Photoshop. He utilizado Krita, que es un software libre para hacer ilustraciones y que funciona de alguna forma similar a Photoshop. Les voy a explicar cómo lo he hecho para que ustedes también puedan importar sus archivos sin tener Photoshop. Entonces, acá lo importante, pueden hacer la ilustración, coloquen el formato cuadrado siempre, pueden hacer la ilustración que gusten, pero lo importante sería entonces crear acá en el símbolo de más, hay una capa que se llama capa de agrupación, que en realidad serían las carpetas de Photoshop. Ustedes crean la capa de agrupación y dentro empiezan a crear entonces los elementos del personaje. Una vez de que lo terminen, les voy a dar dos técnicas que pueden utilizar para importarlos en Unity. La técnica número 1, lo pueden exportar como PSD. Entonces pueden hacer clic en exportar y van a seleccionar aquí el formato de archivo, que es el último, imagen de Photoshop, y seleccionan el nombre, lo guardan. Acá el truco sería entonces tomar ese archivo PSD, vamos a cambiarle el nombre y le vamos a cambiar la extensión, ¿no? En vez de PSD vamos a colocarle PSB. Preguntar si desean, la cambian y ya con este archivo podrían trabajar en Unity. Esa es la técnica número 1. Puede que si agregan algún tipo de efectos, ¿no? Se complique un poco la conversión, pero si son simplemente ilustraciones no van a tener ningún problema. La técnica número 2 es utilizando el archivo origen de Krita. Digamos que ya hemos guardado acá nuestro personaje con el formato original de Krita y vamos a utilizar esta página web que se llama Photopea, que también es un proyecto libre. Están buscando hacer una herramienta que funciona en el navegador similar a Photoshop y que nos permite abrir directamente nuestro archivo de Krita. Simplemente lo arrastras, él se va a abrir exactamente con la misma estructura que has creado en tu archivo, y la ventaja es que tenemos la opción acá en exportar, guardar más. En guardar más le van a dar clic en guardar PSD o PSB y en esta ventana van a seleccionar la opción PSB. Entonces con esos dos métodos ustedes van a poder crear los archivos que se necesitan para importar a Unity. Bien, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse si les gusta el contenido y nos veremos en el próximo video.